de lo que Dios nos mandó a enseñar, a predicar el Evangelio, nos vamos a la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Mateo, capítulo 28, versículo 19-20. 19-20. Continuando con la enseñanza de la misión que Dios nos dio. La palabra de Dios nos enseña, nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios nos enseña en esta palabra que nos ha mandado. Id significa salir. Nos hemos olvidado, mis hermanos, nos hemos hecho cómodos los hermanos cristianos. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto a Dios en el centro de nuestras vidas, hemos hecho un triángulo. Hemos hecho a Dios de poner en nuestras vidas arriba de nosotros, como siempre debe estar. Y en el filo de un triángulo hemos puesto a la iglesia. Pero en otro filo está la comunidad, la familia, los vecinos, los hermanos. Pero nosotros nos hemos hecho tan cómodos que nos hemos quedado Dios y la iglesia, y para adentro, nada más. Ya no quieren salir a la comunidad, ya no quieren salir a los vecinos, ya no quieren hablar con los vecinos. Es más, muchos no se llevan ni siquiera con los vecinos, ni siquiera se saludan, se odian, se ven con desprecio, porque le botó basura, porque le ven con mala cara, etcétera, etcétera. Hemos puesto a Dios y la iglesia, y los que vengan para la iglesia, eso es mi familia. Es verdad que los que hacen la voluntad de Dios son la familia de Dios. Pero tenemos que entender que hemos dejado a la comunidad, a la familia, a los vecinos, y muchos lados hemos dejado de visitarles como familia. Hemos dejado, les hemos abandonado, y no nos hemos preocupado. Lo verdadero debería estar Dios, la iglesia, la comunidad, que todo concuerda en Dios. Es así, mis amados hermanos, que nosotros muchas veces queremos hacer discípulos. Queremos estar como discípulos hasta el fin del mundo, como Dios dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ni siquiera salimos, porque nuestra vida es trabajo, casa, hijos, hermanos de iglesia, más nada eso, más nada más. Pero no queremos salir. La palabra id significa salir. Vaya. Es así, mis hermanos, que nosotros estamos tan acostumbrados, porque muchas veces muchos de los cristianos que se encuentran en las iglesias se sienten menospreciados, sin la autoridad de Dios, peor aún que el pastor o el hermano que está dirigiendo no les permite ir a predicar. No vayan así. Se sienten indignos porque vienen de una descendencia, de un árbol genealógico que no es digno, o tienen a sus familias destruidas. Se sienten indignos, dicen, no, ¿cómo voy a decir eso si yo tengo mal? Tengo mal a mi familia, tengo mal mi descendencia. En la palabra de Dios, hoy nos va a enseñar Dios que Dios, nuestro Señor Jesucristo, tampoco vino de una descendencia perfecta, de un árbol genealógico perfecto. Él vino de un árbol genealógico que había rameras, había inseminación, había muchas cosas, asesinatos, padres que asesinaron a personas. Pero Dios, para cumplir su propósito siempre, para que vaya la palabra de Dios hasta el fin del propósito de Dios, siempre utilizará cualquier método, cualquier familia, para que cumpla su propósito. Y es así como vamos a entender, mis hermanos, que en el principio, como está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice:
En el principio, Dios hizo la tierra. Hubo un principio, ¿no es cierto? Pero en Mateo 28 nos dice que Él estará hasta el fin del mundo con nosotros. Existió un principio y existirá un fin. Para que se cumpla el propósito de Dios, siempre va a haber un principio y siempre va a haber un fin. Y para eso Dios utilizará las familias para predicar el Evangelio. No solamente una persona, sino una familia. Porque esta familia va a traer a la gente con ejemplos, con amor. Porque su familia dio amor a su hogar y también da el amor al hermano. Es así como vamos a entender un poquito más sobre la descendencia de Cristo Jesús. Veamos cómo viene la descendencia de Cristo Jesús. La descendencia de Cristo Jesús viene desde antes. ¿Se acuerdan de Abraham y Lot? Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra por los ángeles de Dios para destruir a Sodoma y Gomorra. Y él se fue con sus hijas, ¿no es cierto? En el camino, su esposa regresó a ver, se convirtió en sal. Pero Lot y sus hijas se metieron en una cueva. Y lo cual emborracharon después a su padre. ¿Y qué sucedió? Hicieron incesto. Y tuvieron hijos, sus hijas con su papá. Miren. ¿Qué sucedió? De esa descendencia de Lot y sus hijas viene la descendencia de los moabitas. Y los moabitas, de la descendencia de los moabitas, es Rahab la ramera. ¿Quién es Rahab la ramera? Cuando Israel iba a conquistar una ciudad, Rahab albergó a los espías. ¿Quién era? Salomón y Caleb. Ellos eran los espías. Les albergó. Luego que conquistó Israel, Rahab se casó con Salomón. Miren. De la descendencia de Salomón con Rahab viene Boz. Y de la descendencia de Boz viene Obed. Y de la descendencia de Obed viene Jacob. Y de la descendencia de Jacob viene José, marido de María. ¿Sí ven? Familias no perfectas. Hasta David está en el árbol genealógico de José. También un hombre que mandó a asesinar. Sus hijos pelearon por el trono. Se mataron entre ellos. Pero Dios, para que le cumpla su propósito, siempre utilizará familias. Tal vez con un árbol genealógico destruido, tal vez estén destruidos, pero siempre estará Dios con nosotros hasta el fin para que se cumpla el propósito de Dios. Ahora, la descendencia de María. La descendencia de María viene de Tamar. ¿Quién fue Tamar? Tamar, muchos de ustedes saben, mis hermanos, que fue una mujer que tuvo hijos de su suegro. ¿Cómo se llamaba su suegro? Se llamaba Judá. Tuvo descendencia de su suegro porque Judá no quiso dar al último hijo para que tenga descendencia y ella se disfrazó de ramera para que pueda tener descendencia. Y tuvo dos hijos gemelos. Uno es Pérez y otro es Sera. Pero de la descendencia de Pérez viene María, la madre de nuestro Señor Jesús. Miren, no vienen de familias perfectas. Incluso el matrimonio de José y María ya vino con algo que en el mundo natural era despreciable en ese tiempo. ¿Por qué? Si José no hubiese sido justo y hubiese mandado a apedrear a María, ¿no es cierto? Pero como era un hombre justo, quedó en silencio y un ángel se le apareció y le dice: José, recíbele a María, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Pero como era justo, se quedó. Miren, yo creo que
papá de María, la mamá de María no sabía que ya estaba embarazada. Ustedes como mamitas saben que cuando sus hijas se quedaron embarazadas, ustedes ya saben primero las mamitas, después sabe el papá. Así es, pero ya saben, aunque las hijas no les digan, ya saben. En ese tiempo, el papá y la mamá de María sabían. ¿Quién era el papá y la mamá de María? Ana y Joaquín. Ellos ya sabían. Pero por la gracia de Dios, que encontró un hombre justo, se quedó callado y le recibió. Y Dios le mostró que era digno de recibir a María. Si ven las descendencias, no son perfectas esas familias. Y nosotros, en nuestra familia, somos perfectos. Pero Dios está utilizando su propósito en nosotros y debemos de entender que Dios va a utilizar su propósito siempre en nosotros. Ahora, mis hermanos, entendamos también que los discípulos de Cristo Jesús fueron 12, ¿no es cierto? Pero luego quedó 11. Siempre los números pares decimos que son números perfectos, ¿no es cierto? Pero los impares son números imperfectos. Pero Dios quiere que así como José fue justo, así también nosotros seamos como José. Veamos la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 versículo 16, mis amados hermanos. Mateo capítulo 1 versículo 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jacob engendró a José, marido de María. Darás en cuenta que Jacob es padre de José. ¿Y se acuerdan quién es José, José de Egipto? ¿Quién fue el padre? El padre de José de Egipto. Jacob. Pero no es Jacob de hace 400 años. Sí, mis amados. Pero des en cuenta la relación. Jacob, padre de José, y Jacob, padre de José, marido de María. Hay dos cosas particulares aquí. Jacob, que concibe con el padre de José, marido de María, y Jacob, que es padre de José, de Egipto. Hay dos cosas particulares en estos dos Josés. José de Egipto, ¿soñaba o no soñaba? Era un soñador. Y des en cuenta en José, marido de María, que dice que cuando José estaba soñando se le apareció un ángel, ¿no es cierto? Qué coincidencias, ¿no? Pero no son coincidencias. Dios utilizará el propósito para hacernos ver que desde el principio Dios ya estaba con nosotros y estará hasta el fin. Y hay otro José en la Biblia, de los discípulos. Por eso nos vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, nos vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 23. Miren que aparece otro José. Hechos, capítulo 1, versículo 23. Así dice la palabra de Dios. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías,
¿Se dan cuenta que este José también coincide con el nombre justo de José María de María? ¿Coincidencias? ¿No? Cuando iban a elegir al sucesor de Judas, a quien que traicionó a Dios, a Cristo Jesús, eligieron a dos. A uno llamado José, pero que era llamado Justo, que tenía por sobrenombre Justo. Y a otro Matías, pero la suerte no cayó sobre José. Si nos damos cuenta, leyendo más abajo la palabra de Dios, dice que la suerte que echaron cayó sobre Matías. Pero ¿saben qué significa Matías? El significado del nombre Matías dice regalo de Dios. Ese regalo de Dios cayó sobre Matías para ser un discípulo. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con nuestras familias, con la misión que Dios nos ha dado? La palabra de Dios en Mateo 28 dice: id y hacer discípulos, predicando el evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Dios quiere que vayamos a predicar el evangelio, pero que aprendamos a coger ese regalo de Dios y ocupemos ese puesto vacante, ese puesto que está vacante. No eligió al justo, a José el justo, porque Dios no ha venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Por eso no se cayó la suerte sobre José el justo, sino cayó sobre Matías, que su nombre es regalo de Dios. Dios quiere que ustedes y yo, mis hermanos, aceptemos ese regalo de Dios y seamos ese discípulo que falta. Ese puesto, ese discípulo que falta, lo aceptemos como un regalo de Dios para nosotros, para ir y hacer discípulos. Ese puesto está designado para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, ir y hacer discípulos. Está designado ese puesto, ese regalo de Dios, ese regalo que significa Matías, es para ustedes, para mí, para ser discípulos. Pero para ser discípulos Dios quiere que seamos como José, como los tres Josés que vemos, justos, aunque no podamos ser justos, pero que tengamos esa visión que tenían ellos, sean hombres soñadores. José de Egipto era un hombre soñador. José, marido de María, era un hombre soñador. Dios quiere que nosotros cumplamos la misión que Dios nos ha dado, pero que seamos hombres soñadores. Hombres soñadores que soñemos que este barrio necesita la palabra de Dios. Esta iglesia necesita la palabra de Dios. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo con lo mismo que nunca me ha funcionado? Porque solo me he alimentado yo. Pues ya no utilicemos la misma carnada, cambiemos de métodos de carnadas. Cambiemos al método que puede funcionar, que Dios nos está enseñando, que dice: vayan, háganse amigos. Si a alguien le predico la palabra, dígale: te puedo visitar. Está soñando que esta iglesia crezca en hermanos verdaderos, hijos, hermanos cristianos que sean discípulos de Dios y que crezcan para ser discípulos. Entonces cambiemos de método. Soñemos, pero soñemos con nuestro Dios, que se va a hacer realidad. Que esto no será esta casita, sino será un espacio cubierto aquí donde adoraremos a Dios. Que nuestros hijos estén predicando la palabra. Pues soñemos, seamos esos hombres soñadores y aceptemos el regalo de Dios de ser discípulo para ir y predicar el evangelio. Eso quiere Dios de nosotros. Que aprendamos que Dios está con nosotros porque a Él se le ha dado la autoridad. Está escrito en la palabra en Mateo 28, 18, dice: toda potestad me es dada. En Mateo 9, 23 dice: quiero que sepan que yo tengo la autoridad. En Mateo 9, 6 dice: para que sepáis que yo soy la autoridad. Inclusive los demonios tiemblan por la autoridad de Dios. Dios quiere que hoy aprendamos que
Ese regalo que es Matías, que le ofrecieron dar el puesto, es para nosotros. Aquellos que Cristo mandó en Mateo 28, 19, 20, donde nos dice, ir y predicar el Evangelio. Hacer discípulos. Bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no le corresponde solamente al hermano que está a la cabeza. Te corresponde a ti que quieras aceptar ese regalo de Dios de ser el discípulo de Dios. Te corresponde bautizar, te corresponde orar y que acepten a Cristo haciendo su confesión de arrepentimiento. Te corresponde a ti. No es el hermano pastor, somos todos nosotros. Aquellos que queremos aceptar ese puesto, ese regalo de Dios. Los demonios tiemblan porque Dios sabe que la autoridad Dios les otorgó a los discípulos. ¿No es cierto? Yo ya te di la autoridad, dice el Señor, pero necesito que aceptes lo que yo ya te he dado. Que aprendas a modificar en el transcurso de tus días los métodos que tienes que utilizar. Y el método que utilizaban antes, mis hermanos, era digno, sino que nosotros nos confundimos en el camino porque no veíamos resultados. ¿Saben por qué? Porque nunca hicimos discípulos. Nunca entablamos una amistad con una familia. Por eso fallamos. Porque solo les hablamos la palabra de Dios, pero no entablamos amistad. Y las familias que Dios quiere utilizar no son perfectas. Y siempre encontramos familias totalmente destruidas. Pero Dios, para su propósito, te utilizará y utilizará a los demás como a Dios le agrada. Pero siempre y cuando quieran aceptar ese puesto, que es de ser un discípulo de Dios, para ir y predicar el Evangelio. Mis amados hermanos, los hermanos que buscamos la misión de Dios, debemos de aprender a aceptar la misión que nos ha dado. Y sabiendo y confiando que Él tiene el poder, la autoridad para todo, para sacar demonios, sanar y todo lo que Dios nos ha dado. Podemos hasta resucitar muertos, pero no cogemos esa autoridad y decimos, ay no, es que yo estoy mal todavía en la casa. Yo estoy mal en mi familia. Cristo tampoco vino de una familia perfecta, de una descendencia perfecta. Pero Él confió en Dios hasta el final de sus vidas. Cuando Cristo murió, dijo, consumado es. Te entrego mi alma. Así le dijo. Confió y confió hasta que resucitó de los muertos, porque ¿quién le resucitó a Cristo? Fue Dios. Él dice, yo tengo autoridad para resucitarme, pero yo confiaré en mi Padre que Él lo hace. Te dio la autoridad, te dio la potestad de utilizar su nombre, pero necesita Dios que aprendas a utilizar esa misión con diferentes métodos, sin cambiar la palabra, porque la palabra de Dios no se ha de cambiar jamás. Sin cambiar la misión que Dios te dio, pero cambia los métodos para que puedas cumplir la misión aceptando ese regalo que es en Cristo Jesús, ese puesto de discípulo que Dios te ha estado ofreciendo siempre y siempre está dispuesto para aquellos hombres y mujeres que quieren hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Denle un aplauso al Señor, mis amigos hermanos.